Muy buenas, les saluda Edgar Fonseca, editor de Puro Periodismo. Les presentamos nuestro segmento Entrevista, desde el espacio de producción audiovisual Sociable Comunicaciones. Director Javier Sandoval, productor Ariel Sandoval. Conversamos en esta oportunidad con el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, doctor Fernando Cruz Castro, sobre el momento del Poder Judicial y en particular sobre recientes y controversiales circunstancias que han prevalecido en el ámbito inmediato judicial con la precipitada salida, jubilación de quien fuera fiscala hasta hace algunas semanas, fiscala general del país. En ese contexto, en ese entorno, invitamos al doctor Fernando Cruz a compartir sus impresiones a partir de este episodio controversial en la realidad institucional del Poder Judicial y de otros elementos de conversación sobre la gestión tanto jurisdiccional como administrativa desde el Poder Judicial de Costa Rica. Muy buenas, don Fernando. Buenas tardes, qué gusto. Sin duda, el episodio de la salida, en cierta manera accidentada, de la ex fiscala volvió a hacer flotar, a hacer efervescencia en el ámbito público sobre qué está pasando en el Poder Judicial, porque apenas en el lapso de 3 años se está produciendo la segunda salida de un fiscal general y en circunstancias de bastante polémica, en este caso particular por los casos de las inhibitorias constantes que se dieron por parte de la ex fiscala hasta llegar a su salida por jubilación. Pero en eso, y usted lo decía en una de las sesiones recientes en Corte Plena, don Fernando, la imagen del Poder Judicial se estaba viendo afectada por lo que estaba ocurriendo. ¿Por qué usted hace aseveración? Bueno, es que hay una situación que no estaba prevista y ahora debiera estarlo, que es que el fiscal general o la fiscala general tenga un compañero o compañera que litigue en lo penal y que litigue en los casos importantes que investiga oficiosamente la Fiscalía en temas de corrupción o de defraudación económica. De manera que eso no hay duda que generó un ambiente de desconfianza que además el país lo vive hace tiempos, una alta susceptibilidad respecto de cualquier irregularidad o excepción que vea el público. Y entonces claro que eso sí deteriora, porque para el ciudadano no comprende por qué una fiscala general que tiene el mando de todo el Ministerio Público se tenía que estar inhibiendo en causas de trascendencia. Y eso culminó lo que casi la gota que se derramó del vaso fue cuando también tuvo que inhibirse en el caso de las defraudaciones o los fraudes que así se señalan transitoria o preliminarmente en el MOP. Sí. ¿Qué sabor le deja a usted, qué impresión le deja a usted este episodio particular de la salida así, en esa condición tan controversial por parte de la exfiscala general? Bueno, no, realmente no es conveniente las motivaciones de doña Emilia, yo las entiendo o no entro a valorarlas, pero sí para estando en medio de de este caso tan tempestuoso y tan impactante, que ella tenga que irse aceleradamente, por supuesto que genera una gran cantidad de interrogantes y sí perjudica o viene a darle un debilitamiento a la imagen del Ministerio Público, que es la imagen del sistema judicial, sin duda alguna.
Don Fernando, en el análisis de este caso, inicialmente se planteó la posibilidad de una investigación, fue rechazada. Luego, incluso usted planteó en una de las sesiones la conveniencia de abrir un procedimiento, lo rechazaron la mayoría de magistrados, pero posteriormente a la salida de ella y al informe que presenta, que para algunos es un informe bastante superficial para lo que es una gestión de Fiscalía General, se decide abrir un proceso de auditoría para determinar cuál es el propósito de esta investigación que se está ordenando. Bueno, es que son dos momentos. Uno es si ameritaba abrir una causa contra doña Emilia. La verdad es que había muchos atenuantes y circunstancias que la justificaban. ¿Cómo cuáles? Primero, ella cumplió el protocolo que estaba fijado por la Oficina de Cumplimiento. Ella se inhibió en todas las causas, de tal manera, y además, en dos causas disciplinarias que conoció Corte Plena, que yo no conocí porque yo me inhibía en esos casos, se determinó que esa relación que tenía su esposo respecto de causas que eran investigadas por la Fiscalía no era motivo de una sanción disciplinaria. De manera que esos son los atenuantes. Me parece que hubo una propuesta de la magistrada Rojas que dijo que y si se hiciera una investigación preliminar, no abrir investigación, sino preliminar para determinar en la valoración de todas las inhibitorias, que eran 6 en causas importantes que llevaba la Fiscalía, para ver si había un motivo para abrir causa. Eso no fue aprobado por Corte, creo que 7 votamos a favor y unos 12 o 14 magistrados en contra. Esa es una parte. La otra fue que cuando ella presenta el informe, ese informe no satisfacía los requerimientos de auditoría y de contraloría cuando un jerarca termina su función. Entonces, eso se mandó a la auditoría para que auditoría dijera si ese informe estaba conforme a los requerimientos normativos y administrativos, y se determinó que no. Entonces, frente a esa omisión, se envió a la Contraloría para que la Contraloría determinara si esa omisión o irregularidad daba lugar a algún tipo de sanción. Esa fue, digamos, dos temas. Uno, si se le abría causa disciplinaria, que no se abrió porque no se vio el motivo o no había motivo por lo menos evidente, y otro, el tema del informe, que sí se pidió auditoría que determinara que el informe no estaba conforme a las exigencias de las circulares de Contraloría sobre el contenido formal de un informe de labores. Sí. Don Fernando, cuando yo le pregunto a usted qué sabor le deja este episodio, en particular le hago la pregunta porque la gestión de la fiscala inició con altísimas expectativas tras un periodo muy severo de crisis al interno del Poder Judicial, salidas precipitadas de magistrados, salida de un fiscal general en condiciones muy cuestionadas, el anterior a ella, y la destitución de un fiscal. En fin, fue un ambiente bastante tenso, convulso, que usted posteriormente asume. Cuando le pregunto qué sabor le deja, tras esas expectativas tan altas con la gestión con que inició la fiscala general, a llegar a las circunstancias tan controversiales en que remató, en que culminó su salida. Bueno, es que hay una diferencia. La salida de doña Emilia se debe a temas que nadie podía prever, por lo menos a ese momento, que hubiera esa circunstancia, que ella tuviera una relación afectiva con su ex marido y que eso generara conflictos de interés. Eso era imposible de saber. Pero además, el descontento no fue respecto del famoso caso llamado Cementazo, sino respecto del caso de las concesiones o de los contratos del MOP. Pero yo creo que son cosas distintas. Ahora, sí me parece que a ella le tocó una situación difícil de afrontar. Le cuesta mucho para un fiscal llegar con la expectativa de que va a resolver y va a acusar a personas, como en el caso del Cementazo, que al final
ella misma, cuando ella se fue, todavía no se habían formulado una acusación. Esa expectativa que se generó, creo que conspiró contra ella porque la fue debilitando muchísimo. Esa expectativa de que había un gran caso y resulta que el caso no daba lugar a que definieran una imputación en acusación. Yo creo que eso es un terreno minado para un fiscal general. ¿Por qué es un terreno minado? Porque uno no le cuesta mucho que uno pueda prever. Primero, las denuncias era de la prensa y del Parlamento. El Parlamento y la prensa pueden ver irregularidades, pero una cosa es eso y otra cosa es investigar, formular cargos bien fundados. Son dos cosas muy distintas. La valoración política del caso no tenía duda, pero la valoración jurídica y judicial del tema no era fácil. Y esa situación fue conspirando contra ella. Así es que para un fiscal general... ¿Conspirando en qué Conspirando sentido? en el sentido de que fue debilitándola. Porque las expectativas de la población es que ella iba a formular cargos y no pasó eso. De manera que yo creo que como fiscal general o como juez, yo no puedo asegurar cómo va a salir una causa, si va a haber condena, si va a haber absolutoria, eso no se puede saber. Y tampoco puedo de antemano con noticias periodísticas decir, aquí hay un caso importante y vamos a formular cargos, hasta que no haga la investigación, distinto al caso de las concesiones del MOP, llamado Cochinilla, porque ahí hay 2 años de investigación judicial con investigadores del OIJ y con fiscales que hicieron una investigación. Son cosas muy distintas. Una cosa es que yo tome una noticia pública y todo el mundo espere que ya de por sí, ya eso es un asunto que va a ser llevado a los tribunales penales, y otra cosa es que yo haga una investigación, como se hace una investigación de este tipo de actividades, para que luego ya entonces el caso revienta con una serie de actuaciones judiciales y hasta la formulación de cargos con prisión preventiva. De lo que usted plantea, ese contexto, don Fernando, no era previsible para la cúpula judicial, para la Corte Plena, que se pudiera venir a dar lo que finalmente se vivió con el caso de la salida tan accidentada de la exfiscala. No, porque cuando ella fue nombrada, el tema era que ella era una persona divorciada y no salió el tema de que ella tuviera un compañero que fuera un litigante destacado en asuntos penales. Eso no se podía ver. Claro que el riesgo lo asume la fiscala general cuando llega, porque va a resolver y va a determinar cuántos culpables o eventuales culpables hay en el cementazo, y ese caso no logró aflorar bien. Hasta el final, cuando ella misma se había ido, hay una acusación, ¿verdad? Pero eso es una acusación. Ahora hay que ver qué va a pasar ante los tribunales. Por eso lo de la fiscalía no es fácil. Uno tiene que hacer una investigación bien hecha, superar la duda, porque en la duda le favorece al imputado, y tiene que probar los cargos, cosa que el defensor no tiene que hacer. El defensor nada más está esperando para destruir. Esa es su función, y esa es la función que debe ser en un Estado de Derecho. Cuando me refiero, don Fernando, a que si la Corte Plena no previó que se podía venir esta ola de casos, de controversias, de cuestionamientos, es a cuando empiezan a surgir las inhibitorias hasta llegar a 8 casos en los que ella se inhibe y se produce ya el reventonazo con el caso Cochinilla. No, porque no hubo ningún problema con los otros 5 casos, que es que son 6 casos de investigaciones, pero no hubo ningún problema. Es el 6º, cuando viene el tema de las concesiones del MOP, que entonces, claro, a un caso tan grande, las personas no entienden por qué ella se tenía que inhibir, y comienza entonces toda la especulación de cómo es que ellos conviven, entonces cómo no va a haber filtración de información. Todo eso, por supuesto que se dio, pero eso no estaba previsto. Yo creo que para poder elegir a un fiscal o fiscal general en un futuro, tenemos que valorar muy bien qué compañero o compañera tiene, o qué círculo familiar tiene, para que ella no pueda estarse inhibiendo frente a una función tan importante como la fiscalía. Don Fernando, tras este caso, ustedes en este momento están en la valoración de la designación del nuevo fiscal. Sí, señor. Tomando el contexto tan controversial en que se dio
no la salida solo de esta exfiscala, sino el anterior, ¿cuál es su visión de lo que debería ser esa designación para, si se puede decir entre comillas, blindarla hacia futuro? Bueno, yo creo que el concurso ya se fijaron los requisitos básicos, que son los que la ley establece o prevé, pero me parece que los señores magistrados y magistradas tendrán que evaluar muy bien a quién se va a designar, cuál es el perfil que se va a dar. Eso tendrá que ser durante el desarrollo del concurso. Sobre el papel, los atestados de don Jorge Chavarría eran muy buenos, sobre el papel los de doña Emilia también, y doña Emilia además entró con el apoyo de la opinión pública, de las fuerzas políticas. En algún momento hasta se decía que el magistrado que no le diera el apoyo tendría una nota una calificación baja sobre su condición de probidad, ¿verdad? Entonces llegamos a ese punto y doña Emilia logró tener una valoración objetiva que daba podía ser un buen augurio de lo que iba a ser su gestión, ¿verdad? Don Fernando, en ese sentido, usted decía en las recientes sesiones del impacto que este caso estaba causando en la imagen del Poder Judicial. ¿Por qué su énfasis en ese sentido? El impacto de lo de doña Emilia. De la controversia de su... no, claro, por supuesto, porque entonces la desconfianza pende de un hilo. Si usted señala o determina que el compañero de la fiscala general es una persona que está siendo defensor de personas que están en un caso de tan alto impacto, por supuesto que eso tiene un debilitamiento para la fiscalía y para el sistema judicial como un todo, ¿verdad? ¿Debilitamiento en qué sentido? Del prestigio o de la confianza, más la confianza. Conversamos con el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, doctor Fernando Cruz Castro, desde Puro Periodismo. Volvemos en un momento. Sociable Comunicaciones. Retornamos en esta conversación, en esta oportunidad, con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Fernando Cruz Castro, alrededor de temas del momento cercanos al Poder Judicial, la reciente salida de la exfiscala general en controversiales circunstancias, tras las inhibitorias en casos polémicos que se estaban dando y que como caso hace revivir episodios bastante conflictivos alrededor del Poder Judicial, alrededor de la imagen, alrededor del prestigio y alrededor de la transparencia que se vive desde la institución, particularmente en los últimos 3 años, con 2 episodios muy fuertes: salidas de magistrados, cuestionamientos a magistrados, salidas de fiscales generales en este momento. Usted, don Fernando, asumió la presidencia de la Corte Suprema en septiembre de 2018, fue electo en agosto de 2018, tras todo este traumático periodo en el Poder Judicial, y le ha correspondido pues enfrentar estos diferentes episodios que hemos venido comentando. Al asumir, usted insistió mucho que defendería intensamente la independencia del Poder Judicial, y ha sido un norte muy fuerte suyo que lo ha llevado a enfrentamientos y relaciones de tensión con otros poderes, particularmente el legislativo. Usted dijo en algún momento que había que hacer respetar la trayectoria
de juristas como Miguel Blanco, don Fernando Coto y otros que le precedieron a usted en la presidencia de Corte Suprema en cuanto a fortalecer esa independencia. Pero esas posiciones suyas a la vez le generan ámbitos de tensión latente, como le decía, con otros poderes. ¿Por qué ese énfasis suyo en defender la independencia del ámbito judicial? Bueno, creo que de todas maneras siempre es una controversia y una tensión que está presente en el quehacer judicial, siempre, porque es el poder más débil de los tres. El poder legislativo y ejecutivo se mueven con una gran soltura y son los que hacen las leyes y son los que designan magistrados y magistradas. De tal manera que la incidencia que tiene el Parlamento y el Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial es muy grande. Y por esa razón es que a mí me pareció que era muy significativo esa defensa que está traducida en los proyectos de ley o los estudios que se planteó la Corte después de la crisis del 2017. Y ahí estaban pendientes, todavía están pendientes algunos. Así es que esa es la razón para haberlo hecho. Más bien eso se concretó todavía más con el proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas, que a mi juicio en algunos elementos o aspectos venían a tener una incidencia sobre la independencia judicial. Tema sobre el cual el relator de Naciones Unidas, que dio dos informes en el 2018 y en el 2019, especialmente se refirió al fortalecimiento de las finanzas y decía que incidía en la independencia del Poder Judicial. Lo que pasa es que, bueno, las necesidades fiscales, las visiones desde el Parlamento y el Poder Ejecutivo no han tomado en cuenta esa consideración. Yo tenía y tengo que valorarlo y hacerlo así, con el apoyo de Corte, porque Corte en el tema de fortalecimiento dio un dictamen negativo que es muy extenso, en el que señala que hay elementos de esa ley que no podían incidir en la independencia. Uno de ellos, especialmente el tema salarial. La definición salarial es un tema que corresponde al Poder Judicial, como lo dice el relator, aspecto sobre el cual en ese momento no lo aceptó el Parlamento y no lo aceptó el Poder Ejecutivo. Pero claro, por supuesto, cuando se hace la consulta a la Sala Constitucional le dice al Poder Ejecutivo y al Parlamento, dice, bueno, ustedes pueden pasar la ley de fortalecimiento con un procedimiento abreviado, pero tienen que tomar en cuenta que queda excluido de eso la ley de salarios del Poder Judicial, el Estatuto Judicial y la ley orgánica del Poder Judicial. Lo dice expresamente. Lo que pasa es que por la redacción tal vez del fallo no se le ha hecho caso y finalmente ni siquiera la Contraloría le hizo caso. Pero eso está pendiente, porque la sala dijo muy claro que en esos temas de salario y de carrera judicial, el estatuto, etcétera, eso no podía tener incidencia la ley de fortalecimiento. Eso lo he venido diciendo, pero la lectura que los medios hacen de eso es que eso no dijo la sala. Si la sala no hubiera dicho eso, no hubieran podido aprobar la ley de fortalecimiento, porque requerían 38 votos y ese procedimiento no permite que si algo requiere 38 votos se apruebe. ¿Y cuánto le ha afectado eso al Poder Judicial desde la entrada en vigencia de esta ley? Bueno, le ha afectado porque nos ha impedido determinar temas salariales y por supuesto que nos hemos adaptado porque nosotros hicimos una interpretación conforme a ese fallo, pero la Contraloría nos dio un mandato, el mandato bajo protesta fue acatado y entonces todo lo que dice la ley de fortalecimiento está en vigencia en el Poder Judicial, sin duda, con una disminución sustancial de salarios, que de todas maneras yo no entiendo por qué en la opinión pública hay la idea de que es que los gastos del Poder Judicial son gigantescos, cuando nosotros lo que representamos es un 5% un 5% del total del presupuesto del Estado, un 5 o 6 lo más. ¿Cuánto afecta esto la independencia de la función jurisdiccional, como usted lo ha hecho tan
vehementemente expuesto en diferentes círculos públicos. Bueno, no, lo afecta porque, claro, la discusión es que para algunos señores diputados y señoras diputadas y para el Poder Ejecutivo, la definición salarial no es un tema de la independencia judicial. El salario es un tema que lo puede definir una autoridad administrativa y la ley. Pero claro, desconociendo lo que la Sala Constitucional dijo en su fallo cuando le consultaron. No sé por qué se ha desconocido eso que dijo la Sala, está pendiente, pero esa es la polémica. Vea que de todas maneras yo puedo desde el Parlamento y desde el presidente con la Contraloría respaldándome, yo puedo anular la independencia o disminuir o reducir la independencia. Y no estamos solos, porque el relator de Naciones Unidas sobre independencia judicial nos dio la razón. Desde ese punto de vista que usted plantea, don Fernando, tanto desde la ley de fortalecimiento fiscal del país como lo que más reciente... Bueno, y perdone que le interrumpa. Esto se vino a agravar con la ley de empleo público. Ahí sí que ya, bueno, ya eso es la cereza en el pastel sobre el tema, porque entonces ya entran en otros temas todavía de mayor intervención, tanto que yo he dicho que quedamos tan adscritos a planificación que en realidad nosotros no vamos a hacer poder judicial, sino planificación judicial. ¿Por qué la cereza del pastel? ¿Qué? Porque lo que hace es controlar nombramientos, controlar salarios y controlar disciplina. Es decir, nosotros quedamos adscritos al Ministerio de Planificación, una cosa realmente inusitada, que como bien lo dijo, me parece que fue don Carlos Arguedas, esta ley de empleo público es una reforma del Estado hecha a través de una ley. Sí, ya no se necesita hacer una comisión. Esto es una reforma del Estado. Don Fernando, tanto en la ley de fortalecimiento... Y todo por razones económicas, ¿verdad? Es decir, porque se presume que los salarios del Poder Judicial son demasiado faraónicos o excesivos, y entonces hay que controlar, y no sé por qué el tema disciplinario, no lo sé. Pero yo creo que si ha habido una incidencia negativa para el Poder Judicial en relación a la división de poderes es esa. Y nosotros como Poder Judicial no nos hemos opuesto al salario global, porque la Corte aprobó ir hacia el salario global. Pero eso es distinto a hacerlo como poderes que coordinan, hacerlo mediante la imposición de una ley. ¿Usted cree que se está dando la imposición en ese sentido? Por supuesto, claro que sí. 4 veces la Corte le ha dicho al Poder Legislativo que eso incide en la independencia y la ley siguió como debía seguir. Tanto en la ley de fortalecimiento financiero, fortalecimiento fiscal, como en la de empleo público, usted mantuvo posiciones muy fuertes, muy vehementes, al punto de que se ha tenido que inhibir de conocer esos casos, de abstenerse. Sí, claro. Como corresponde. Sí, como corresponde. A esos niveles de tensión a que se ha llevado por las posiciones tan vehementes por parte de ustedes frente a esa temática que usted dice que es meramente económica, ¿a qué atribuye usted, en qué sustenta, en qué fundamenta esa posición para convencer a la opinión pública de que es lo correcto en lo que está actuando? Bueno, qué difícil convencer a la opinión pública cuando tienen años de estar diciendo que el sector público es un sector público que no tiene evaluación del desempeño, que los empleados públicos ganan salarios exorbitantes, que hay un desperdicio de recursos. Y entonces, claro, muy difícil en ese ambiente convencerlo. Yo tengo que defender lo que creo que es justo para el Poder Judicial. Tampoco desconozco, no desconozco de ninguna manera, que debe haber una limitación y debe haber una racionalidad en los recursos. Pero una cosa es hacerlo en coordinación de poderes y otra cosa es que la ley, sabiendo que la Corte tiene sus reparos a eso, se imponga de esa manera. Y no puedo entonces, por mi conciencia y tantos años de estar en el Poder Judicial, dejar de hacerlo.
Ahora, aquí hay una cuestión positiva, y es que lo estamos haciendo dentro del marco de la ley, del marco de la institucionalidad. Le hacemos una consulta a la Sala Constitucional, planteamos nuestras objeciones al Parlamento, y ese es el marco de juego. Lo que pasa es que a mí me llama la atención que las personas creen que es que el Poder Judicial es silencioso. No, el Poder Judicial tiene el derecho, por lo menos, de exponer su oposición y su posición frente a ese tema. Pero me parece que en general hay como una idea de que es inconveniente que el Poder Judicial recurra a la sala o le diga al Parlamento que no le parece que eso sea así. Quizás porque se piensa que como estamos desperdiciando recursos, entre comillas, entonces nosotros queremos seguir desperdiciando recursos, lo cual me parece que es equivocado, porque como le digo, nosotros podemos técnicamente determinar, y lo hacemos técnicamente, los recursos para salarios, y debe pagarse bien a los jueces. Debo señalar, porque tal vez muchas personas no saben, que el Poder Judicial no tiene convención colectiva, es decir, los empleados, funcionarios del Poder Judicial no están protegidos o tutelados por una convención colectiva, que es otro tema que concita mucha oposición y mucha crítica. Dentro de este entorno de las defensas que usted ha planteado en cuanto a la independencia judicial, en la opinión pública, en no pocas ocasiones, se critica que más que defensa de institucionalidad, de independencia, sí, es de privilegios. Están defendiendo privilegios, sí, claro. Están defendiendo derechos adquiridos. ¿Cuál es su posición en ese sentido? Bueno, me llama la atención que, primero, derechos adquiridos son derechos adquiridos, ¿verdad? Yo creo que de todas maneras la ley no se puede aplicar retroactivamente. El régimen nuevo de la ley de fortalecimiento es para los que van ingresando de nuevo ingreso, porque es una garantía fundamental. Si fuera por derechos adquiridos, entonces nosotros las concesiones mal dadas debiéramos eliminarlas y no tenemos que indemnizar. Pero para el común de las personas, el asalariado público no tiene derechos adquiridos, pero las empresas que hacen concesiones, las que se les dan régimen especial tributario en zonas francas, eso sí no se les puede eliminar esos derechos, porque son derechos adquiridos. Me llama la atención que el ciudadano común piensa que el funcionario no tiene derechos adquiridos. ¿Será que en el sector privado, por supuesto, la situación puede ser muy difícil para quienes trabajan en el sector privado, no hay derechos adquiridos? Pero los derechos adquiridos es una institución jurídica de muy vieja data y no son privilegios. En todo caso, los privilegios no están porque si usted tiene un salario excesivo, usted puede recurrir a la Sala Constitucional para decir, este salario es desmedido. Y la Sala le puede dar la razón. Así que no es defensa del privilegio, porque nosotros mismos, el año pasado, si mal no recuerdo, o el antepasado, señalamos que podemos movernos hacia un salario único, o salario global, que es como la panacea para decir que vamos a economizar recursos, que es un tema muy importante y que yo no desconozco. ¿A qué atribuye que se insista tanto desde el ámbito público que lo que ustedes están defendiendo son privilegios, más que derechos adquiridos? Yo creo que es que hay una orientación de que frente a la crisis todos debemos de poner algo. Claro que sí, así es, pero frente a la crisis yo no puedo desconocer derechos adquiridos, pero los derechos adquiridos no están en discusión, porque la ley no se puede aplicar retroactivamente. Y además lo que hemos dicho es que el tema no es si es cuánto es el quantum de un salario, cuánto debe ser, yo no lo sé, eso es un tema técnico. Lo que hemos dicho es que el Ministerio de Planificación no puede incidir en el control disciplinario, en los nombramientos y en los salarios. Y los salarios tienen que determinarse técnicamente. Nadie está diciendo que los salarios se pueden determinar porque a mí me da la gana, porque esa es otra cosa, ningún salario se determina, hay una serie de factores. Uno de ellos es la competitividad. Entonces, por ejemplo, si usted tiene un fiscal que tiene 15 años de ser fiscal, ¿cómo va a querer que compita con los bufetes privados de renombre que le van a ofrecer trabajo? No, usted tiene que darle un reconocimiento salarial, que en el salario global se reconoce,
para que esa persona pueda mantenerse en el trabajo. No para que se haga millonario, pero sí para que su salario esté acorde con la experiencia. No es lo mismo un fiscal que empezó hace 2 años a uno que tiene 20 años de ser fiscal. No le puede pagar lo mismo. Pero claro, como el tema salarial se convirtió en un tema irrelevante, ese es el problema. Me parece que es que las personas creen que lo que estamos defendiendo es eso, y yo creo que algunos hasta constitucionalistas han dicho eso, que el Poder Judicial se opone a la ley de empleo público para mantener sus privilegios. Conversamos con el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Fernando Cruz Castro, sobre Poder Judicial, conflictos del momento, salida de la Fiscalía General y las defensas de derechos adquiridos y no tanto de privilegios como él mismo lo plantea. Volvemos en un momento. Sociable Comunicaciones. Volvemos en esta conversación con el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Fernando Cruz Castro, sobre el Poder Judicial, el momento que atraviesa, la reciente salida de la Fiscalía General en condiciones bastante controversiales, la nueva designación de fiscal y las posiciones tan fuertes, tan vehementes que ha tenido don Fernando en tiempos recientes de cara a la legislación que para él y para el Poder Judicial afectan la institucionalidad, la independencia de la labor jurisdiccional. Todo esto, doctor Cruz, se da en un ambiente de una crisis sin parangón, de una emergencia sin parangón en nuestra reciente era, inesperada totalmente como es la de la pandemia. Y el más reciente informe del Estado de Justicia decía en un postscriptum que ustedes han también conocido, todo esto se vive en una crisis política en el gobierno del Poder Judicial. Ha creado una coyuntura delicada, una cúpula dividida. En buena medida, Nobel deberá implementar cambios importantes en la gestión, el régimen de empleo y la gobernanza judicial mientras navega por las difíciles aguas de la insolvencia en las finanzas públicas y un posible y un previsible recrudecimiento de los conflictos sociales debido al bajo crecimiento económico y recortes en el gasto público. Se enmarca eso dentro de estas apreciaciones tan particulares suyas de perspectiva de cara a lo que está aconteciendo en el Poder Judicial, don Fernando. Sí, bueno, claro que el Poder Judicial se ha asumido con responsabilidad la crisis porque tenemos 2 años de no crecer en plazas y eso desde el punto de vista del servicio no es lo normal. No digo que deba haber un crecimiento desmesurado de plazas, pero las demandas de servicio, el crecimiento de la población lo señala, pero debemos asumir con responsabilidad y he coordinado con el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial lo ha hecho en el tema hacendario y de estrechez fiscal. Yo quería hacer una observación a propósito de lo que hemos conversado, porque me parece que le da un matiz distinto o permite ver otra perspectiva, visualizarla. Nosotros no es que desconocemos el tema salarial y el tema fiscal. Lo que pasa es que el principio que está en juego no es el tema económico, que es un tema importante, sino la división de poderes. Y por esa razón es que hay esa discrepancia con el Poder Ejecutivo y con el Parlamento. Pero está de por medio algo más que el tema economicista o el tema fiscalista. ¿Por qué la división de poderes de por medio? Porque, por supuesto, si usted pone en la Ley de Empleo Público a un ministerio a supervisar al Poder Judicial,
usted está socavando la independencia de poderes. Ese es el tema central. Pero para el común de las personas eso no es importante. Claro que sí. Es más, esa ley de empleo público deja el cascarón para que un gobierno autoritario fácilmente pueda aún más neutralizar al Poder Judicial. Puede haber buena intención y hay buena intención en esto. Pero eso que están haciendo nos puede dar un golpe tremendo para que neutralicen el Poder Judicial. Y yo quiero ver una sociedad con un Poder Judicial que no garantiza, que no tiene esa independencia institucional para poder garantizar juicios justos, imparcialidad política, etcétera. Ya lo han visto en otras sociedades. Pero la verdad es que más allá del tema económico es el Ministerio de Planificación supervisando al Poder Judicial en disciplina, en crecimiento de plazas y en salarios. Eso me parece muy grave. No tiene nada que ver con un tema económico, porque el tema económico, desde la instancia del Poder Judicial, coordinando con el Parlamento y el Poder Ejecutivo, se puede resolver perfectamente, pero cada uno en su lugar. Coordinación de poderes y no sometimiento de poderes. ¿A qué atribuye esta fricción que usted nota que se esté presentando, no de ahora, sino ya con cierto tiempo de antelación, a la relación entre poderes? No, no es fricción. Es una visión economicista que hemos tenido en los últimos 15 o 20 años, que la situación económica se resuelve con regla fiscal, con limitaciones de derechos sociales, etcétera. El deterioro que vamos a tener en el Estado social va a ser muy grande, porque la regla fiscal es una camisa de fuerza, a la cual no se sustrae, por supuesto, el Poder Judicial. De manera que lo que hay es una visión distinta. Ya, ¿para qué vamos a tener tantos derechos sociales? Lo más importante es tener trabajo, es cierto. Y lo demás, que espere, derechos sindicales, salarios que sean en disminución, todo eso pierde importancia frente a una crisis fiscal, que es cierta, pero que tiene un mensaje de que lo más importante no son derechos sociales, incluido por supuesto el tema ambiental, sino que lo más importante es el equilibrio fiscal, que es muy significativo. Pero cuando usted tiene esa ley que lo que hace es incidir en universidades, en convenciones colectivas, en el Poder Judicial y en otros poderes, y en otros que no tocaron por razones políticas, a mí me parece que lo que hay de por medio siempre es una visión muy fiscalista. ¿Cuál es el riesgo que usted ve para la institucionalidad del país? No, yo lo que veo es el riesgo es que lo que es el equilibrio de poderes en todo el diseño estatal del 49 se debilita seriamente. Hoy puede estar un poder ejecutivo con 10 diputados, pero mañana puede estar un poder ejecutivo con 39 o 40 diputados, ¿verdad? Entonces yo quiero ver cómo va a funcionar un poder judicial de esa manera, con un superministerio supervisando qué es lo que hace el Poder Judicial. ¿Bueno o malo? No, es malo, por supuesto. Y claro que lo dicen y se señala. Puede ser que la urgencia que tenemos, que es una urgencia muy grande, ese peligro justifique esta situación, pero más bien debiera haber sido una ley o una situación temporal de 3, 4 años mientras superamos esto, a no una ley que cambia la estructura de poder del Poder Judicial. Por eso le decía, esta ley de empleo público no requirió junta de notables para una reforma del Estado. No, esta ley es ya una reforma del Estado. En universidades, en relación a convenciones, en relación al gasto y en relación al Poder Judicial. Señor magistrado. Y eso no estaba en los programas, ¿verdad? Eso no estaba cuando discutimos quién iba a ser electo. O sea que usted lo asume como una carta. No es una carta, es que cuando usted va a las elecciones se hablan de otras cosas, pero cuando vienen las necesidades económicas surgen otras definiciones políticas. Esto es una gran definición política.
Pero cuando usted plantea esto es que se está sacando por medio de una ley de fortalecimiento fiscal como la que ustedes han cuestionado y ahora por medio de la ley de empleo público se están sacando cartas a posteriori. No se las sacan, es que la campaña es sobre temas muy generales. Cuando ya usted gobierna, tiene otras necesidades y surgen estos problemas. Esto no estaba en la discusión. ¿Y por qué cree que no estaban en la discusión? Sí, porque las campañas son así, ¿verdad? ¿Son así en qué sentido? Los temas de campaña son 3 o 4, no se entra en detalles. De manera que por eso es que pasa eso. No es que yo diga que hay una mala intención en esto, simplemente que las necesidades de gobierno dan esto, pero la ley de empleo público sí significa un cambio muy radical en las relaciones de los poderes en el sector público, universidades y todos los que he mencionado, ¿verdad? En lugar de favorecer relaciones, ¿usted cree que esto puede desembocar en un acrecentamiento de tensiones en la realidad social del país? No, creo que ya las relaciones con o sin ley se van a dar, porque este es un país que tiene dicho por el Estado, los informes del Estado de la Nación, de que tiene muchos años de tener un crecimiento de la desigualdad social. Eso no se va a resolver con la ley esta de empleo público. Don Fernando, en este contexto y a lo que corresponde a ustedes en lo más inmediato en la función judicial, ¿de cuánta ha sido la magnitud del impacto de la pandemia en el servicio de justicia en este país en este último año? No le puedo dar una certeza porque no tengo los datos en este momento. Sí hay un impacto, pero el impacto ha sido bastante bien, se ha podido afrontar con mucha capacidad, porque los servicios han sufrido un cambio en la forma de darlos, pero en el contenido se ha mantenido una calidad aceptable. Sin embargo, en temas como los juicios en materia penal o la celeridad en los procesos en materia penal, por decir uno, probablemente en materia contenciosa quizá, la pandemia ha impuesto limitaciones y ha elevado la lentitud. Eso me parece que ha ocurrido. Pero en este momento yo no le puedo dar como una certeza, porque sí sé que hay informes de la Contraloría de Servicios y la Corte lo ha hecho sobre el tema pero el impacto que ha tenido la pandemia ha sido afrontado muy bien por la Comisión de Emergencias que preside don Luis Guillermo Rivas, se ha afrontado muy bien por el Poder Judicial y hasta una encuesta que hizo la Contraloría de Servicios determinó que la satisfacción del público era muy positiva. Don Fernando, desde las implicaciones para el Poder Judicial, ¿cuáles son los ámbitos que han crecido en mayor litigiosidad a lo largo de este periodo? Si ustedes manejan esos rubros, ¿cuáles son los que se han visto más afectados y cuál será el impacto a mediano y largo plazo en cuanto a la respuesta desde el punto de vista de servicio de justicia? Mira, más bien lo que creo que requiere una observación que la hemos hecho, pero no ha sido suficiente, es en la jurisdicción de cobros. El porcentaje de nuestra mora judicial podría llegar a un 40 o 50% por razón de la jurisdicción de cobros, que es el cobro. Hemos tratado de impulsar un proyecto de ley para financiar la jurisdicción de cobro porque nos ocasiona una gran distorsión. Creo que no me sorprendería que el 40% de los expedientes son de jurisdicción de cobros, pero no hemos podido lograr que la ley de una tasa para financiar este rubro se pueda dar en el Parlamento. ¿Y a qué atribuye esa elevación en el ámbito de cobros, don Fernando? Porque claro, un país endeudado, las empresas que prestan dinero, bancarias, financieras, etcétera, tienen mucho que cobrarle
al consumidor. Hay una gran discusión si nosotros debiéramos judicializar eso o debiera ser por otra vía. Pero cuando usted ve todo el bolsón de litigiosidad del Poder Judicial, lo va a ver especialmente el crecimiento muy grande, el peso muy grande en temas de jurisdicción de cobros. En el inicio de la pandemia, en el inicio de la emergencia, hubo debate en Corte Plena en cuanto a paralizar del todo servicios o hacerlo de manera parcial, incluso a distancia, como ha venido ocurriendo. ¿Qué medidas claves adoptaron ustedes para darle fluidez al servicio, para mantenerlo abierto, para mantenerlo funcionando a lo largo de este periodo? Se logró mantener abierto, pero lo más importante fue el teletrabajo, que había una capacidad, una inversión en temas de tecnología que permitió llegar a tener probablemente un 40% un 40% en teletrabajo. Eso era porque el sistema se ha venido meritoriamente desde tiempos de don Luis Paulino Mora apostándole a la tecnología y se pudo hacer una modificación sustancial para dar un gran porcentaje de servicios por teletrabajo. Conversamos con el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Fernando Cruz Castro, sobre el momento del Poder Judicial, casos conflictivos, la reciente salida de la exfiscala general, la defensa de derechos adquiridos versus los denominados privilegios en el ámbito judicial y el impacto de la pandemia en el servicio de justicia. Desde puroperiodismo.com le saluda Edgar Fonseca. Volvemos en unos minutos. Sociable Comunicaciones. Puroperiodismo.com, en esta oportunidad en entrevista con el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Fernando Cruz Castro. El momento del Poder Judicial y situaciones conflictivas como la reciente salida de la exfiscala general por constantes inhibitorias que generaron gran presión pública, política, y finalmente se dio la salida. Pendiente la decisión de renovar el puesto de fiscal general. En todo este contexto, don Fernando, hay un ambiente bastante crispado, bastante efervescente por las recientes revelaciones del denominado escándalo Cochinilla. No hay día tras día, particularmente por las revelaciones de los medios de comunicación, que no se conozca la magnitud de lo que se alega fueron presuntas acciones delictivas en el ámbito de la contratación de obra pública. En todo este ambiente salta la percepción de que hay un poder judicial lento, saturado, como lo dice la más reciente encuesta de la Contraloría General de la República, un poder judicial que no responde a tiempo y particularmente en casos de corrupción, una percepción de que no hay justicia, sino impunidad. ¿Cuál es su posición al respecto, señor magistrado? Bueno, es difícil investigar los casos de abuso de poder o de grandes estafas financieras, no es fácil. Me parece más bien que en este caso que usted acaba de mencionar, lo que hubo fue una investigación que no ha sido usual de 2 años con intervenciones telefónicas que dieron lugar a una apertura y determinación de sospechosos. Pero yo creo que este ha sido más bien un caso que en principio ha sido excepcional porque no ha sido usual que el tema de este tipo se investigue por intervenciones telefónicas. Más bien yo creo que esta es una muestra de lo que debiera ser en todos los casos. Sin embargo, la lentitud es una preocupación que no podemos soslayar. A mí me parece que tenemos pendiente de varios años
crear una jurisdicción de crimen organizado, incluyendo ahí delitos de corrupción, que se especialice a nivel nacional para resolver la lentitud. Ahora, ¿cuáles son las razones por las que un caso se absuelve o un caso no llega a una condena? Son muy variadas, es muy difícil decir de antemano, porque la Fiscalía y el Poder Judicial, por el tema de garantías, tiene un gran trabajo que hacer. Tiene que construir el caso, tiene que definir los cargos, tiene que superar la duda, porque si hay duda, se absuelve. Y además, la defensa solo tiene que esperar que se lo planteen. Construir un caso de este tipo no es fácil. Hay una serie de factores, entre ellos probablemente los recursos destinados a pericias. Y del otro lado, cuando son megacasos, usted se va a encontrar que van a tener acceso económicamente, van a poder financiar muy buenos peritos para contradecir la prueba del Estado. Y si a eso usted le agrega que tenemos una situación fiscal muy seria y un descenso terrible de los salarios, nosotros tenemos un gran reto por delante de cómo hacer atractiva la carrera judicial y el oficio judicial. En el segundo informe del Estado de la Justicia se determinó, por ejemplo, que en los jóvenes universitarios el atractivo de ser funcionario judicial es muy débil, es muy bajo. De manera que si usted tiene salarios muy bajos, tiene estrecheces financieras y además no es atractivo, y del otro lado tiene gente que va a pagar muy bien sus abogados, va a ganar muy bien, y otros peritos, ese es un factor. Hay otros factores complicados para hacerlo. ¿Por qué usted califica este caso como excepcional en el ámbito de la investigación, en el ámbito de la estructuración y en el ámbito de la presentación por parte de Fiscalía? Es que no recuerdo un caso de enriquecimiento, de irregularidades en las concesiones de obra pública o lo que fuera, que se hubiera investigado durante 2 años con intervenciones telefónicas. No recuerdo un caso en el pasado así. No hemos funcionado con esa perspectiva, porque se logró hacer con intervenciones. Creo más bien que la Asamblea tiene que plantearse la posibilidad de que en delitos graves de corrupción no requiera siempre que sea crimen organizado, que se pueda hacer intervenciones de comunicaciones orales, porque esa es la prueba realmente que sirve, a mi juicio, en estos casos. Por un lado, una buena investigación financiera con personas muy capacitadas para eso, que tienen que competir con la empresa privada. Por otro, las intervenciones de comunicaciones, porque usted no va a lograr que alguien denuncie desde adentro, y eventualmente el testigo de la corona. Pero si usted no lo hace así, le queda muy difícil cuando usted solo depende de prueba testimonial. Pero en este caso en particular ya lo que es el sector de defensa de los acusados está alegando de que este caso está herido mortalmente por el tema de las intervenciones telefónicas y por las presuntas acciones u omisiones desde la Fiscalía General. Bueno, esa es una objeción de defensa que me parece bien. Yo no me puedo pronunciar sobre eso. Ahí puede haber alguna circunstancia, pero yo sobre eso no puedo decir nada. Eso está sub judice. En este caso, don Fernando, como le decía al inicio de este segmento de la conversación, salta a la luz pública la percepción, correcta o incorrecta, de la lentitud del Poder Judicial, de la ausencia de respuesta efectiva desde el Poder Judicial, no por este caso que está empezando, sino por Cementazo, que coincidentemente llamaron a juicio o están llamando a juicio en estas semanas en que trascendió lo de Cochinilla, La Trocha, 9 años siendo objeto de trámite judicial, Aldesa, entre otros casos de conflictividad financiera, el caso Jamber, también mencionado, el caso Soresco, que finalmente remató con algunas petitorias de sobreseimiento. En la opinión pública queda la impresión de que hay lentitud que favorece la impunidad. ¿Cuál es su posición, don Fernando? No, eso hay que acelerarlo. Nosotros creo que el código nuestro tiene instituciones muy interesantes. Por ejemplo,
se previó los casos de tramitación compleja que no estaba previsto en el viejo código. Eso hay que enfrentar la lentitud y la impunidad por la lentitud con las respuestas que tiene que dar el Ministerio Público y que tiene que dar la Corte y que tiene que dar el Parlamento. De manera que no hay duda que eso se tiene que mejorar. Ahora, lo que pasa también es que a veces hay casos que están en la línea difícil entre si es civil, comercial o si es un ilícito penal. Para el común de las personas, una vez que usted le señala penalmente que puede ser sospechoso de un delito, para la mayoría de la gente nadie piensa en la presunción de inocencia. Todo el mundo dice, no es culpable. Porque esa es nuestra mentalidad, es una mentalidad de la ley del talión. Pero no es fácil un caso como Aldesa o como cualquiera de otros que usted menciona. Ahora, en el caso de la trocha, obviamente, como le digo, esa tardanza para llegar a debate, esa tardanza debe resolverse con una jurisdicción centralizada que vea todos esos casos. Entonces, usted no va a durar tanto para fijar el debate. Si usted lo tiene entre todos los casos en común con las problemas que hay en temas de agenda, de juicios, tiene ese problema. Esa jurisdicción está pendiente de aprobación legislativa. Hay que crearla, pero me parece que está en la ley de crimen organizado, pero que no se ha podido poner en vigencia por falta de recursos. Desde este punto de vista, y sin entrar al caso en concreto, pero ¿qué desafío le representa desde el ámbito jurídico, desde el ámbito judicial, al Poder Judicial el trámite del caso Cochinilla? Bueno, hay que dotar de más recursos, porque ya una vez que hacen los allanamientos hay que recoger una cantidad de recursos. Eso ya lo ha determinado el director del OIJ. Pero fuera de eso, no pienso más en que en el transcurso de los próximos años sí debemos de tener esa ley de jurisdicción de crimen organizado con una serie de especialidad para que se pueda confrontar esto, porque efectivamente son muchos los sospechosos o los eventuales acusados, y eso puede ser y es un megaproceso, cosa que hablar de megaproceso hace 30 años era impensable, ¿verdad? Don Fernando, el tema del ámbito de la corrupción en la función pública no es nuevo y lo hemos experimentado y visto desde los años 70 en algunos casos. Más recientemente desde el Fondo Nacional de Emergencias, el caso que impactó en la cúpula presidencial en aquel momento. Posteriormente se dieron los casos de los expresidentes en 2004 que generaron también bastante convulsión hasta llegar a este momento, a esta circunstancia. ¿Cuál es su posición, cuál es su reflexión del embate de la corrupción en la función pública para la buena institucionalidad, para la buena gobernanza, para la estabilidad democrática, ya que una u otra instancia internacional constantemente advierten? Esos son golpes muy severos a las estabilidades de las instituciones democráticas. Bueno, en primer lugar, yo creo que en la opinión de muchas personas ven solo la corrupción en el sector público, y son vasos comunicantes, son hay una comunicación entre corrupción privada y corrupción pública, que en este caso que usted ha comentado se aprecia. Así es que yo creo que la corrupción es un tema que trasciende si usted es del sector público o privado. Esa es una primera reflexión. Desgraciadamente solo se ve el tema de la corrupción en el sector público. En segundo lugar, a mí me parece que, por ejemplo, en temas de contratación pública, licitación, etcétera, usted tendría que hacer una serie de cambios muy serios en la estructura normativa de eso, para que el último acto sea el tema de la investigación penal. Se requieren reformas administrativas en el Poder Ejecutivo,
en el marco jurídico para que usted tenga un control preventivo mejor, que no vaya a ser que usted tiene que llegar hasta lo penal para poder hacerlo. Así que el problema de la corrupción no es un tema penal. El tema penal es una parte de la forma de afrontarlo. La represión penal es un instrumento, es el instrumento último, no es el mejor. A mí me parece que el control administrativo y el control preventivo por conflictos de interés, declaraciones de bienes privados y públicos, ¿verdad? Porque me parece que no solo es, yo debo de tener, yo como ciudadano, no importa si estoy en lo privado o en lo público, debo de dar cuenta de mis ingresos y ser transparente en eso. No, la transparencia no es solo del funcionario público. Si hacemos todo eso, podemos tener una mejor situación con relación a la corrupción. El tema de las campañas políticas, por ejemplo. Entonces, ahí hay un foco que puede dar lugar a abuso, a excesos, etcétera, a desviación de fondos, a intervención privada, porque corrupción también puede ser que yo desde lo privado incido en lo público a través de mi influencia económica. Eso también es corrupción. Tomando en cuenta, y ya porque todo el mundo piensa que corrupción es un tema solo penal. Y la penalidad siempre tiene una dificultad, que siempre depende del marco de la ley o del delito que usted tenga. Si usted no está dentro de esas acciones, no puede ser reprimido penalmente, puede ser reprimido disciplinariamente o en otros ámbitos. Tomando en cuenta este marco que usted expone respecto a la corrupción en el ámbito tanto público como privado, yo le preguntaba minutos antes, y ya para cerrar esta conversación, don Fernando, es cochinilla este caso, una fuente de desafío mayúsculo para la credibilidad, para el prestigio, para la confianza tan venido a menos de la opinión pública en el Poder Judicial, o es un caso más de trámite? Porque si usted ve, los ojos de la opinión pública sobre un poder están en este momento sobre el Poder Judicial. Bueno, es que los juicios no son como un partido de fútbol. Usted tiene que demostrar y que un juez se convenza de que usted es culpable. Y ahí está de por medio una gran cantidad de garantías, entre ellas la tipicidad. ¿Cómo podemos? Yo creo que lo que sí el Poder Judicial debe tratar de hacer, y es su deber, es que sea que haya celeridad, pero no puede garantizar condenas. Porque ahí es donde está esa persona acusada frente al Estado con sus defensores para desafiar al Estado y que el Estado siempre esté en un nivel de igualdad para demostrar su culpabilidad. Yo no creo que el Poder Judicial tenga que garantizar siempre las condenas. Yo puedo pensar como ciudadano que esa persona es culpable, pero el que define quién es culpable es el juez. Hemos conversado con el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, doctor Fernando Cruz Castro. Desde puroperiodismo.com les habló Edgar Fonseca. Transmitimos desde la plataforma de producción de Sociable Comunicaciones, director Javier Sandoval, productor Ariel Sandoval. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias.